¿Alguna vez has experimentado tristeza extrema? Hablemos de ello. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Versión Original. Te damos las gracias por estar ahí conectado con nosotros y por supuesto compartir estos temas y esta serie que tenemos en esta semana. Último de emociones. Último de emociones. Así que si no los has visto, El link va a aparecer por aquí. Hoy estamos al revés. Sí, hemos cambiado de escenario. Por ahí va a salir. Ahora estoy yo del lado del link. Exacto, así que se me fue la olla. No, vayan a ver Vayan a verlos. Los que no vieron. Exacto, vayan a ver. Tenemos todos los episodios de versión original, no tan solo de emociones, sino de todos los que hemos hecho desde que empezamos. Pero hoy es especial. Hoy es especial. Hoy es un episodio especial porque tenemos a una amiga con la que estamos conectados. Exacto, primer invitado de la temporada con la que estamos conectados desde Madrid. Carola es una chica que conocí en Madrid el año antepasado. Es sobrina de una buena amiga mía, así que tiene buena referencia. Y me encantó conocerla y aunque pasamos solamente horas juntos, creo que yo puedo decir que por lo menos tengo una amiga en Madrid. Ya puedes ir a visitar Madrid. Ya puedo ir a visitar a Madrid otra vez. Así que, claro que sí. Le damos la bienvenida a Carola a este episodio. Ella es psicóloga, ella va a aportar su lado psicólogo. O sea, es experta. Ella es experta, claro, en emociones. Ahora vamos con lo experto. Exacto, ella es experta tanto como cristiana y bueno, como psicóloga nos va a dar también su opinión acerca de las emociones y a lo mejor también nos puede comentar de las emociones que hemos hablado también en esta serie al principio, no tan solo la tristeza o la depresión, ¿cierto? Así que bueno, le damos la bienvenida. Vale, muchas gracias por la invitación y por supuesto que aquí en Madrid tienen su casa. Gracias. Me alegra escucharte, Carola, y me alegra saber que estás bien, a pesar de toda esta pandemia este año. Gracias a Dios el Señor nos ha cuidado, ¿no? Y nos ha guardado durante todo este tiempo. Así es, aunque ha sido difícil, pero de la mano de Dios todo es posible. Exacto, yo creo que un punto de aparte del tema, ¿no? Ahora que estamos conversando con Carola, yo creo que todas las cosas que hemos vivido durante este año, el Señor siempre nos quiere enseñar algo en medio del proceso difícil que estamos pasando y este proceso ha sido también para todo el mundo, no solamente para nosotros en específico, ¿no? Así que yo creo que lo más importante es rescatar lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este desierto que estamos pasando todos juntos, ¿no? Sí. Así es. El Señor siempre en medio de las dificultades, pues, nos ayuda, ¿no? A cada día aumentar nuestra fe y confianza de que a pesar de que el mundo va a haber aflicción, de la mano de Dios todo es posible. Amén, así es. Y bueno, hoy el episodio de hoy se llama tristeza, ¿no? Hoy vamos de la tristeza. Esa es la emoción que vamos a estar. Pero para convertirla en alegría, en gozo, ¿no? Exacto, sí. No vamos a ponernos todos tristes después. No vamos a quedar en tristeza, sino queremos que cambien esa tristeza por alegría. Exacto. Estamos hablando en esta serie de todo este tipo de emociones, Carola, que como seres humanos experimentamos, porque a veces, muchas veces caemos en el mito de que por ser cristiano tú no experimentas rabia, no experimentas tristeza o depresión, no experimentas angustia o ansias y dolor, ¿no? Y es un mito, es eso, es algo que está nada más lejos de la realidad. Exacto. ¿Tú qué opinas de eso? Pues completamente de acuerdo con ustedes porque precisamente las emociones son parte del ser humano. Es algo que nos sirven, no nada más hay que verlas negativas. La gente tiende a satanizar, ¿no? En este caso la tristeza, como que no puedes sentirlo y es algo totalmente contraproducente porque somos seres humanos y tenemos emociones y entre esas emociones están las emociones, digamos, negativas, como puede ser la tristeza, pero que dependiendo de la circunstancia es una emoción o una respuesta de nuestra humanidad que es válida. Por ejemplo, cuando estamos ante la pérdida de un ser querido, es normal completamente que te sientas triste. Claro.
Claro, posible que una totalmente. persona que está pasando por eventos, por ejemplo, ahora mismo con esta situación del COVID, ha habido mucha situación difícil como pérdidas de Mm, trabajo, como enfermedades, pérdidas familiares, pues evidentemente las personas pueden pasar por unos periodos de tristeza, exactamente. pero lo importante allí no es el que la sientas o no, sino cómo la manejes. Exactamente, y eso fue una de las cosas que dijimos creo que fue el episodio pasado, ¿no? Y lo importante no es que hagamos, fue la ira, ¿cierto? No, lo importante que no es que no la sintamos o la sintamos, sino lo que hacemos con eso, exactamente lo que tú estás diciendo. Y yo estoy totalmente también de acuerdo contigo. Eh, en distintos puntos de nuestra vida yo creo que nosotros vamos a experimentar la tristeza y muchas otras emociones, ¿no? De las que hemos hablado en esta serie. Puede ser en la habitación de un cuarto frío de hospital, ¿no? Como tú dices, cuando alguien tiene esta experiencia de perder a un ser querido, que mucha gente ha pasado por eso en esto de la pandemia también, ¿no? Y así como heridas del alma, ¿no? Heridas de traiciones, engaños, ¿cierto? Mentiras, cosas que te hieren profundamente y que nos lleva a un estado de tristeza o depresión. Como tú decías, por supuesto que nosotros sentimos todo ese tipo de emociones, ¿no? Nosotros somos seres humanos, no somos alienígenas, como lo dije en algún momento, Claro. y yo creo que eso es lo que tiene que también saber la gente que no es cristiana, la gente que no sigue a Cristo. Lo he dicho un montón de veces también, no nos creemos mejores, ¿cierto? No tenemos la verdad, no somos dueños de nuestra verdad, digo yo. Nosotros creemos la verdad que es en Cristo y eso es nuestra verdad. Pero, exacto, no tenemos superpoderes, no tenemos siempre la razón tampoco, nos equivocamos y por ende, bueno, experimentamos todo este tipo de emociones. Ahora, Claro, yo, y eso, dime. eso que estás comentando, sobre todo no nada más en la iglesia, sino en las demás personas, Mm, es súper importante, yo creo, educarnos en entender que las emociones pues son parte de nosotros y que cuando alguien está experimentando un tipo de tristeza, puede ser leve o profunda, mm, no juzgar. Porque muchas veces en la iglesia o personas, ¿no?, que conocen del Señor piensan que cuando ven a alguien que está muy triste, sumergido en esa tristeza o de hecho pueda caer en alguna depresión. mm, Entonces tienden a decirle, mira, levántate, que tú puedes, Cristo te fortalece y es verdad. Pero claro. hay que entender que es parte del ser humano, parte de esa debilidad que tenemos, que podamos estar atravesando y a algunos se les hace un poquito más difícil que a otros salir adelante y para eso lo que debemos es más bien apoyar, animar y entender para que esta persona pueda sentir ese amor y poder salir de esa tristeza que muchas veces se puede convertir en una depresión, porque es muy Mm, diferente una tristeza a a una una depresión, depresión, claro. pero que independientemente de cualquiera de las dos, pues que la depresión es una enfermedad Mm, y como tal requiere ser atendida, así como a nadie se le va a ocurrir decirle a una persona enferma de cáncer, vente, levántate y deja de estar ahí tirado en la cama deja que, de ¿sabes? sentirte Porque mal, quieres no claro. puedes, tienes que tener un tratamiento, ¿vale? Porque es que somos un cuerpo que también se enferma y también somos Exacto. un alma que tiene emociones donde están ahí asentadas y también se pueden enfermar ante eventos traumáticos o inesperados, ¿no? Mira, Carola, ¿y tú qué le puedes decir a las personas que de repente se sienten tristes continuamente? Yo no sé si esto es depresión, ¿no? Como tú lo dices, pero no saben el por qué, ¿sabes? Es como un desánimo continuo, pero tú no sabes llegar a la raíz del asunto. ¿Cómo pueden las personas eh, ayudarse oye, decir, mira, si yo tengo este problema, necesito ayuda? Bueno, eso que acabas de decir es una palabra clave que es una de las características de uno de los trastornos de, de este tipo de depresiones, que vendría siendo Ujú, la distimia, o bueno, actualmente ya le han cambiado el nombre ok. y estaríamos hablando entonces de un estado depresivo persistente, que eso es cuando las personas, vemos ejemplo de personas que constantemente, ¿no?, están en ese estado de desánimo Mm, y eso es una de las características de la distimia, porque está la depresión y la distimia. La distimia es como la parte más leve, ¿no?, de ok. esa sintomatología.
sintomatología, pero que exactamente con esa palabra que dijiste es persistente y tiene que, para poder diagnosticar a una persona con este tipo de depresión, tendría que tener esta persona toda esta sintomatología durante al menos 2 años, que Ok. son este estado depresivo, ¿no? Igual son personas que trabajan, que tienen una vida, digamos, funcional, entre comillas, pero viven siempre deprimidas, desanimadas, sin, ¿sabes? Sin ímpetu, que son las personas que uno a veces refiere, wow, esta persona siempre está triste, siempre, ¿ves? Entonces, ese habría que ir, ¿no? Con un profesional para que puedan ahondar un poquito más en esta situación, porque como te digo, son como líneas delgadas Mm, que hay entre la tristeza y y la entre depresión. la distimia y bueno, la depresión mayor es algo muchísimo más fuerte de esta sintomatología que conlleva muchos otros síntomas como hasta tener ideas suicidas. Entonces hay que ir siempre con un profesional para que pueda ver realmente qué es lo que está originando esto, porque puede ser que la persona esté pasando por un evento traumático, ¿no? De Mm, repente se haya mudado de país o haya perdido el empleo, o esté algún familiar con una enfermedad crónica, o él o la misma persona esté pasando por alguna enfermedad que pueda ser realmente una respuesta normal a su situación o mm. ver si cubre, ¿no? Los ciertos criterios como para poder decir, mira, si tienes una depresión, porque eso es algo que también vemos que se utiliza como muy a la ligera, ¿no? Cualquier persona que está triste, no, está deprimida. Y de Claro. verdad que eso es una etiqueta que también como cristianos sabemos que las palabras tienen poder y que hay que cuidar un poquito lo que estamos diciendo. Lo que dicen, lo que decimos y lo que declaramos sobre otros, ¿cierto? Eso es totalmente de acuerdo. Me alegra conversar esto contigo porque, Más, más lleno el programa no puede estar. exacto, tenemos una experta en los dos sentidos. Si ya yo de por sí hablo poco, hoy voy a estar... Hoy estamos todos muteados. No, mira, Gracias por el adjetivo. ya, mira, la verdad es que es interesante escuchar a alguien que ha estudiado psicología, ¿me entiendes? A que cuando uno está rodeado solamente con cristianos, valga la redundancia, ¿no? De que estamos siempre hablando de cosas de Dios, de la Biblia, pero de repente salen este tipo de emociones, a lo mejor no todos sabemos cómo verlas, ¿no? No sabemos tampoco cómo ayudar a las personas más que decir lo que tú estabas diciendo antes, como que no, mira, levántate, Dios está contigo y tal. Porque claro que lo sabemos, pero si tú no estás experimentando esta emoción, es difícil entender, ¿no? A la persona que está pasando por ella. Y yo lo he hecho, en algún momento yo he dicho, mira, la Biblia dice esto y esto y esto, porque la gente se tiene que deprimir, ¿no? En mi ignorancia de repente uno dice estas cosas porque tú, claro, quieres animar y levantar, pero a la vez estás haciendo, como tú dices, estás como que juzgando a la persona o, uy, porque esta no se le acaba la tristeza rápido, ¿no? Porque esta no hace esto para que ya se le acabe la tristeza. Sí, eso que muchas veces en ser muy críticos y no apoyar, Y no, o exacto, como no hemos dicho saber en cómo otros, sí, manejar pero como hemos dicho en otros programas, simplemente ser apoyo para esa persona mm, o ayudarla, no sé, de la mejor forma que podamos Claro, durante esa porque situación, pero no ser simplemente juzgarlo y decirle, mira, ay, qué exacto. pesado, O haz esto ay, qué y pesado sí, con tu tristeza o algo de eso. Entonces eso ya lo hunde más, digo yo. exacto, totalmente. exactamente, y es donde la persona empieza a cargarse de culpas, porque Mm, realmente yo no creo que haya nadie que quiera sentirse mal. mm, Y precisamente las personas que están padeciendo este tipo de enfermedades ya de por sí se sienten mal porque no exacto. saben cómo salir adelante o lo intentan y les cuesta muchas veces por esta misma situación de que son cristianos, no se atreven a ir a buscar ayuda profesional porque tienen estos tabúes, ¿no? De que como yo, siendo cristiana, Cristo Ujú. vive en mí, yo voy a estar de esta situación y es peor, porque entonces Exacto. empiezan a tratar de luchar en sus fuerzas, no buscan ayuda y por eso ponía el ejemplo de una persona que tenga cáncer, Ujú, porque a nadie se le va a ocurrir pensar dejar a esa persona allí desatendida, siempre vamos exacto. a médico y ayudarlo. Entonces es lo mismo, solo que como es una enfermedad mental, entonces las personas pues no están enteradas y pues tampoco tienen por qué estarlo porque no son psicólogos o no son profesionales, pero sí ser un poquito más empáticos como cristianos y tener un poquito como esta mentalidad abierta de entender que bueno, que hay enfermedades
que afectan el alma y Exacto. que debemos ser ese apoyo porque ya bastante carga tiene y sufrimiento, ¿no? El que lo está padeciendo, como para también sentirse atacado por Por este la tipo de gente. comentarios, que aunque no son con mala intención, porque la gente no creo que quieran hacer sentir mal a su ser querido, Claro. pero es por desconocimiento, como decías tú, por ignorancia. Entonces a veces creo que ahí cabe el dicho que si no vas a mejorar el silencio, mejor no digas nada. Exacto, y es toda la razón, pero nosotros, aparte del punto de vista psicológico, ¿no? Y profesional, también tenemos el punto de vista cristiano, ¿cierto? Yo creo que no podemos hacer una cosa sin la otra, ¿cierto? Como cristianos la gente puede ir al psicólogo, pero al final también lo que estabas llenando tú, lo que estabas diciendo tú, perdón, que son dolores del alma, son cosas que Dios solo puede reparar, ¿cierto? O sea que yo creo que son cosas que tienen que ir de la mano. Necesitas ayuda, Yo creo pero que, ajá, sí, sí, sigue, sigue. no, tú, No, digo que habla. necesitas ayuda de Profesional, profesionales, pero también, obviamente, de Dios. Si no, sin las dos no vas a poder avanzar. Claro, yo exactamente. estoy completamente convencida de que, digamos, algo como, no quiere decir que Dios no pueda todo, obviamente que sí, pero yo creo que Dios ha creado también la ciencia, ¿no? Dios ha permitido para podernos ser de bendición y ayudarnos. Exacto. Entonces, este caso, por ejemplo, la depresión, yo creo que puede ser, digamos, interdisciplinario, porque el Señor nos va a dar la fuerza para querer buscar esa ayuda y el Señor, a través de la oración nosotros podemos, ¿sabes?, recargar nuestras fuerzas, pero también a través de un profesional nos puede dar esos tips, digámoslo así, para que nosotros podamos salir adelante. Por ejemplo, la depresión es una enfermedad que el tratamiento, digamos, es más que todo cognitivo-conductual, es la corriente que podemos trabajar para donde se ha visto, ¿no? Mejores resultados. ¿Por qué? Porque empezamos a tratar primeramente de cambiar esos pensamientos distorsionados que tiene la persona con Mm, respecto a, por ejemplo, una persona con depresión mayor tiende a sentirse completamente inútil. Entonces, ir trabajando todo esto. Y cuando leemos y vemos que no está peleado con la religión, cuando tú lees Filipenses, te das cuenta que eso es una carta que te habla de cómo debes tú manejar tu día a día, ¿no? Que tengamos pensamientos de bien, que habla mucho de todo cómo debe pensar un cristiano para tener una vida plena, ¿no? Entonces, lo mismo en este caso con la depresión, sería el trabajar con la persona, ¿no? Desde ayudarle a que se active aunque no tenga ganas, porque eso es una de las cosas que afecta muchísimo a la persona depresiva, que lo que quiere claro. es, por eso mismo que no, ellos pierden el placer. Mm, Cosas que antes le generaban placer, ya no, como por ejemplo ir a comer con una amiga, salir a comer con ok, un amigo, le generaba placer, ya esa persona cuando hace ese tipo de acción no siente ese ya placer, no, entonces por ende ya se empieza a aislar. Y claro. esto es lo que se puede, una de las cosas, ¿no? Que se trabaja con una persona depresiva, es que aunque no tengas ganas, que te actives, porque de esta manera se van a activar en el cerebro, hay unas sustancias que son las que, eso puede ser por muchas causas, ¿no? Que pasen, eh, que es como que se desnivelan, Ujú. eh, esas sustancias que debes segregar al cerebro, pero que no es que compras una pastillita y te la tomas y te va a nivelar, no. Esas sustancias se segregan a través de este tipo de acciones que te generan placer y por eso es Ok. importante en un proceso, ¿no?, de trabajo con una persona con algún tipo de depresión, es activar todas estas actividades para que la persona empiece de nuevo a nivelarse estas sustancias en su cerebro y puedan otra vez obtener placer y estabilidad, ¿no? Porque eso nunca está, digamos, perfecto, pero sí Claro. tiene que haber un equilibrio. Pero qué interesante todo lo que dice. Estamos bien calladitos, así atentos a lo que estás diciendo, Primer porque programa que te escucho tan porque, callada. claro, porque O yo que te quiero veo tan aprender, callada, mejor yo quiero dicho. aprender y yo quiero que ella también diga su lado experto, ¿no? Acerca de esto. Y yo creo que la depresión en los cristianos y en la gente en general, perdón, es un tema extensivo y que tal vez nos podemos explayar mucho más de lo que dura este programa. Ya llevamos 20 minutos. Claro, imagínate. Pero nosotros como cristianos, yo creo que también
aparte de lo que estás diciendo, yo creo que es válido que uno reconozca que necesita ayuda, que tiene que buscar a un profesional, pero nosotros como cristianos también podemos dar algunos tips de cómo nosotros podemos empezar también a activarnos, como tú decías, y a salir de esta tristeza profunda, ¿no? De esta depresión, porque tú dices, bueno, a veces decimos depresión a la ligera y a lo mejor no es depresión, A lo sino mejor que es está, tristeza. exacto, son fases de tristeza, ¿no, Carola? Son fases de Sí, unas más exactamente. profundas que otras. Exacto. Exacto. Y nosotros como primer paso que teníamos de ejemplo y de, por supuesto, para que puedan analizar en vuestros hogares y escuchar esto, que este tema es bastante interesante, ¿no? Aunque estamos más serios de lo normal, es una cosa de la que yo queríamos hacer para que la gente también aprendiera en sus casas de la depresión, de las fases de la tristeza, escuchara de una profesional acerca de esto y una profesional que también es cristiana en este caso, ¿no? Entonces nuestro primer paso era dar un paso hacia adelante hacia nuestro Padre, ¿cierto? De repente has hecho cosas que te han avergonzado, has dicho cosas que no podemos borrar, ¿cierto? Hemos herido a alguien, hemos mentido, hemos perdido esa intimidad con nuestro Padre. Dios en este caso, nos podemos sentir sucios, nos podemos sentir sin valor. Y hasta nos podemos sentir como que nadie es capaz de amarnos, ¿cierto? Nadie o no valemos nada como para que otro nos ame. Y yo creo que sea lo que sea que nos mantiene a nosotros alejados, lo empezamos a borrar, digamos, o lo empezamos nos empezamos a activar hacia ello cuando empezamos a caminar hacia Dios, hacia nuestro Sí, Padre. porque cuando te sentimos esas cosas, vamos como alejándonos de Dios, Exacto, nos vamos porque deslizando y vamos... es como tú dijiste hace poco, no, mucha gente se siente como porque nos están juzgando, ¿cierto? Nos sentimos avergonzados y la gente se va alejando, ¿cierto? Se va cerrando y no quiere, no, al final no, yo creo que no es que no quiere, sino que no sabes cómo abrirte, ¿no? No sabes cómo buscar la ayuda o no sabes cómo decir, uy, de verdad necesito empezar y en este caso es venir al Padre primeramente y tratar de que eso, conjunto con la ayuda profesional, ¿cierto? Podamos salir de este ciclo de tristeza, podamos decirlo así, de esta cosa que nos tiene encerrados, ¿no? ¿Qué opinas tú Claro, acerca de eso? sí, que es completamente, de hecho, es una de las como principales características, ¿no? Las personas que están padeciendo este tipo de tristeza profunda o depresión se aíslan porque se sienten incomprendidos, precisamente Exacto. por comentarios que podamos hacer a la ligera o no necesariamente porque alguien haga algún comentario, sino porque ya lo que están viviendo se, la persona se empieza a autojuzgar, ¿no? De estoy mal, mejor no digo nada, se empiezan a aislar. Sobre todo los hombres cuando están padeciendo este tipo de enfermedades tienden a callar. Y por eso es que muchos de hasta los suicidios, ¿no? Consumados, la mayoría son de hombres. Son de Porque la mujer hombre. tendemos más a exteriorizar nuestras emociones, Mm, a hablarlas, aun cuando nos sentimos producto de esta situación, pues nos aislamos, pero tendemos siempre a hablar más. Y el hombre, sí, pues, generalmente es más reservado y por eso a veces está más difícil, ¿no? De detectar, ¿no? Que está que pasando está por alguna deprimido, situación de... claro. Ujú. Tienes toda la razón, las mujeres solemos, de alguna manera, en algún momento soltamos, Sí, ¿no? Sea con una amiga así es. o de repente con alguien que nos toca la tecla y nos sentimos, En digamos, confianza. suficientemente en Ujú. confianza, exacto, como para decirle lo que estamos pasando. Y al hombre es totalmente cierto. No había un libro por ahí que era Las mujeres de Marte o los hombres No, algo así, las mujeres de Venus, los hombres de Marte. y los Bueno, hombres de Marte. sí, así, totalmente distinto. Pero es interesante todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Con este tema. Ok. Bueno, el paso número 2 que nosotros queremos recomendar a todos los que nos están escuchando y hemos dicho, este tema ha sido muy interesante, hemos aprendido muchas cosas de Carola hoy y una de las cosas que nosotros queremos compartirles es esto, ¿no? Los tips que nos pueden ayudar un poco a activarnos y tratar de salir de la tristeza profunda o la depresión en la que estamos. Y una de ellas es disfrutar
nuestra relación con Dios y olvidarnos un poco de las reglas. No, en vez de seguir solo las reglas que tenemos en la iglesia, porque en la iglesia también tenemos reglas, por supuesto, muchas de esas reglas se han vuelto más que, termina sirviendo a Dios más por obediencia que porque disfrutas de una relación o experimentas una O por relación con Dios obligación. o por obligación, exacto. Y el Señor no quiere eso solamente de nosotros, por supuesto, obediencia, pero el Señor quiere intimidad con nosotros. Nos podemos, digamos, alarmar, yo creo, de mucha de la gente que va a la iglesia y cumple todas estas reglas, pero su corazón está muy lejos de Dios, ¿no? No hay intimidad. No hay intimidad, no hay relación con Dios, no hay proximidad. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que estemos cerca, que estemos conectados con Él, porque si al fin y al cabo, si no estamos conectados con la fuente de vida, que es Él, al final estamos viviendo como todos los demás mortales, ¿no? En la tierra, viviendo la vida como te parece, sin ninguna guía, sin ningún propósito, sin nada más que eso. Y es así como yo creo que podemos también, digamos, reforzar nuestra vida espiritual y también reforzar nuestra vida nosotros, ¿no? ¿Me entiendes? No, lo que nos causa la tristeza, el Señor puede ir trabajando y puede ir ministrándonos cuando nosotros estamos más cerca de Él, pero si a la vez nos alejamos es un poco más complicado. Por eso el paso número 1 era acercarse al Padre, atreverte a dar el paso. Y el 2 es disfrutar de esa relación que el Señor nos ofrece, de disfrutar de eso, que todo lo que el Señor nos ofrece, Él nos ama tal y como estemos, nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos ayuda, nos da propósito en la vida, ¿cierto? Y lo que decíamos al principio, yo creo que la depresión también es la falta de saber qué propósito tenemos, ¿no? De encontrar la conexión entre nosotros y lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así es, también aprender a confiar en esas promesas, ¿no? que Dios nos ha dejado cuando nos dice pues que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que no temamos, que Él está con Exacto. nosotros. También nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien y todas las cosas es todo lo que nos pueda acontecer, tanto positivo como negativo y aunque lo negativo pues es difícil, ¿no? Enfrentarlo, somos Claro. humanos, pero tener eso siempre en nuestra mente bueno, de que por más difícil que sea, el Señor está de nuestro lado. Y cuando estemos atravesando cualquier situación, pues nada, decir, sí, mira, Dios está aquí. Dios está aquí Exacto. conmigo, aunque esté triste, me siento ahorita en un hueco negro, pero yo sé que voy a salir de aquí porque todo en la vida es temporal. Exactamente. Hay momentos de nunca, o sea, es ilógico pensar que siempre vamos a estar alegres o siempre vamos a, o sea, la vida es un equilibrio y saber que, bueno, que todo es temporal. Y eso es importante cuando tenemos esa conciencia, ¿no? Para enfrentar Exactamente. la adversidad. Exactamente. Aquí nosotros, en el planeta Tierra, en el único planeta que estamos nosotros, digo yo, nosotros decimos que todo tiene un tiempo crono, ¿cierto? Todo tiene un principio y un final. No hay, como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Mi cuerpo que lo recibe. Exacto, mi cuerpo que Carlos Baute. Pero es así como nosotros nosotros no vamos a estar pasando una pena eterna, ciertamente, ¿no? Nosotros no vamos las circunstancias puntuales también que pasemos en nuestra vida tienen un principio y tienen un final. Entonces, si, como tú dices, si nosotros nos aprendemos a ver de esta manera las cosas que nos pasen en la vida, tal vez nos cambie el chip, ¿no? Y podamos enfrentar las cosas de otra manera, ¿cierto? Yo creo que también el tercer punto que podemos decir es tenemos que tener una red de contención, ¿no? Ya lo hemos dicho dicho en otras ocasiones. Yo creo que tenemos que tener esa red de contención, me refiero a personas con las que podamos contar, ¿cierto? Cuando experimentemos este tipo de sentimientos y emociones que es la tristeza o la depresión, ¿no? Cuando nos rodeamos de las personas correctas, y en este caso nuestro círculo cristiano, yo creo que podemos
podemos salir de este tipo de hueco, ¿no? Como tú decías, de este tipo de tristeza que a lo mejor es tan profunda que necesitamos ayuda de cualquier manera, tanto espiritual como profesional, claro, Claro, Emocional. emocional, sí, bueno, emocional. claro, y Alguien que es, te contenga, alguien a lo mejor que haya pasado por eso, ¿no? sí, no, exactamente, y eso que acabas de decir es súper importante. De hecho, esos son unos de los factores de protección Exacto. que necesita, que sería ideal, ¿no? Que la persona que pueda estar padeciendo algún tipo de este tipo de depresiones lo tenga, que viene a ser sentirse acompañado, como decíamos antes, acompañado de una manera asertiva, ¿no? Donde esta Mm, persona no necesariamente tiene que estarle diciendo nada, pero que la persona sienta que respetan su dolor, que respetan su situación exacto. y que entiendan sus silencios, que entiendan sus momentos que quiera estar solo, pero siempre sabiendo que, mira, aquí estoy, ok, no quieres ir a la fiesta, no quieres ir a la reunión familiar, te entiendo, pero cuando quieras, bueno, ya sabes, aquí estamos, me llama, eso es que la persona se sienta acompañada y no juzgada. También tener trabajo es importante, Mm, porque no es lo mismo una persona que esté pasando un tipo de duelo que pueda desencadenar, ¿no? ujú, Una depresión, si tiene trabajo, no, porque el trabajo lo va a ayudar a mantener, ¿sabes? A mantener un enfoque, a mantener una rutina que va a permitir que digamos que su mente no esté tan ociosa y puedan venir estos pensamientos de derrota que lejos de ayudar, pues puedan hacerle sentir peor. Buenas amistades, como tú lo decías también, exacto. la cohesión familiar, ¿no? Que la familia esté aquí con él, apoyándolo, con ella. Y pues toda esa red de apoyo social es súper importante para poder salir adelante de cualquier persona que esté padeciendo algún tipo de depresión o de tristeza profunda para evitar caer en una depresión. Es Entonces algo, podemos, para llegar a la conclusión de este episodio, ¿no? De emociones y de la tristeza extrema, eh, Sí, bueno, ya digamos, hemos dado unos buenos tips. exacto, no, pero digamos, tú como profesional y como cristiana, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos identificar si estamos en estas fases de tristeza o depresión y cómo podríamos empezar a salir de ella? ¿Cómo podríamos identificarlo y decir, oye, necesito ayuda? Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer después de yo identificar mi problema de depresión o de tristeza? vale, lo primero, como te había dicho antes, hay que diferenciar lo que es una tristeza de una depresión. La Okay. depresión tenemos, digamos, la distimia, que es el estado depresivo permanente, o una depresión mayor, que ya estamos hablando de que toda la sintomatología pues, es mucho más fuerte y también pueden llegar a tener ideas suicidas. Entonces, lo primero es saber, bueno, estoy pasando algún evento en mi vida, un divorcio, un familiar está enfermo, muy querido, algún tipo de estas cosas que pueden desencadenar una tristeza y que es normal esa respuesta. Ok, Entonces ya ahí entender, vale, mira, sí, es que me acabo de mudar y de país, por ejemplo, el caso ahorita de muchos venezolanos, ¿no? sí, Que se están yendo no por decisión propia, sino como que por obligados, eso necesidad, es muy claro. diferente. Y las personas muchas refieren estar, ¿sabes? Pasando por periodos de tristeza ese exilio, ¿no? Ujú, Entonces, verificar primeramente eso. No, mira, es que es normal, estoy pasando esta situación, por eso me estoy sintiendo triste. Entonces, allí, ¿qué podríamos hacer? Pues eso, tratar de trabajar, tratar de rodearte de tus amistades, aunque no sientas a veces muchas ganas, pero para no darle como rienda cabida, ¿no? suelta a este desánimo, ¿vale? Claro, Y obviamente pues como cristianos, pues llenarnos de la palabra, alabanzas, ¿no? Que si estás alegre, alaba, si estás triste, alaba, en la alabanza hay claro. poder. Yo creo Entonces que yo creo tratar que de eso, buscarla, que tu mente esté ocupada, ¿cierto? exacto. Y ocupada con qué? Con lo que dice el Señor, ¿no? Todo lo bueno, todo lo que es Lo que es verdadero, digno de honra, exacto. exactamente. Ujú, Entonces, llenar nuestra mente de estas cosas positivas y decir, vale, sí, me siento triste, no es que vamos a ignorar esto, pero darte permiso también de que si quieres llorar, llores, pero no permitir que eso sea una constante en el todo el día. ok. Cuando vemos que es esa situación, pues nosotros mismos, a través de este tipo de actitudes, podemos salir adelante. Ujú, Ahora, si la situación continúa, y ves que está pasando el tiempo, o alguien que esté oyendo y dice, mira, pero es que ya yo tengo más de 2 años con este mismo desánimo, entonces ahí ujú, podríamos estar hablando de una distimia,
Y allí sí es importante, pues igual todos estos tips o estas cosas que podemos ir haciendo, pero también buscar un poquito de ayuda profesional Profesional, y ver, exacto. que puedan el profesional en este caso ahondar un poquito más en detalles y ver realmente qué es lo que está pasando y darle el tratamiento adecuado. O Y sea que cuando es una depresión mayor, igual. tú dices que más o menos el rango de tiempo que puede una persona decir que es distimia, depresión, serían 2 años, Sí, para poder diagnosticar la distimia tiene que ser que es un estado un largo depresivo tiempo. persistente, es Mm, es mínimo, o sea, al menos 2 años que la persona refiera que, mira, sí he estado y eso es un desánimo que es de todos los días, o sea, todos los días o casi todos los días tienen estas mismas conductas, estas mismas, digamos, criterios, ¿no? Y entonces allí es donde, por eso es que en ese caso, si la persona refiere que tiene 8 meses, 9 meses con este mismo desánimo, ir con un profesional para que puedan hacer un diagnóstico certero y darle correcto, la ayuda claro. que necesita. Pero si Vale, estamos hablando de alguien que está pasando algún evento de esto traumático y tiene un mes sintiéndose triste, pues es normal. Si es muere un normal, familiar querido, es normal que tengas esta tristeza. Y claro. entonces allí es donde podemos nosotros mismos ayudarnos a salir adelante a través de todas estas cosas. Vale, o sea, yo creo que, como le hemos dicho, podríamos hablar muchísimo más acerca Sí, ya de esto estas ya cosas y está de estas siendo... emociones, ¿sí? Es interesante saber de verdad tu punto de vista, Carola, con respecto a todas estas cosas, escuchar también los términos médicos, ¿no? De la depresión, de la tristeza, es interesante y yo creo que podríamos hacer muchos temas más con Carola acerca de la psicología, porque no muchos cristianos creen en los psicólogos. Exacto. No muchos, claro, dicen, no, yo tengo a Dios, ¿para qué voy a necesitar psicólogos si yo le puedo contar mis problemas a otra persona? O muchos problemas a lo mejor que nosotros enfrentamos que necesitamos un psicólogo, ¿cierto? Porque no todo el mundo dice, yo creo que yo nunca he ido a una sesión psicológica. No, yo tampoco. Ah, bueno, en fin, y claro, y la gente Terapia. dice, claro, terapia o cosas así, y yo creo que sí, es válido, en algún momento por algo existe la profesión, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, a lo mejor sí necesitemos de ayuda profesional, en este caso una psicóloga o un Pero psicólogo, siempre sin olvidarnos de la fuente que exacto, lo que hemos dicho de orar primero, sí, no alejarnos, o sea, o intentar acercarnos otra vez a a Dios, Dios tratar de reforzar y la reforzar intimidad, la la relación con el relación Señor, y tener rodearte. esa red de amigos y de queridos que te puedan, de seres queridos que te puedan Te puedan ayudar y apoyar apoyar sin juzgarte, sí, ¿cierto? Entonces, bueno, yo le doy las gracias a Carola porque se tomó el tiempo, ¿verdad?, de hablar con nosotros acerca de esta emoción ujú. de la que todos experimentamos y todos pasamos. Gracias, Carola, por esto. Gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y pues nada, quería acotar que el psicólogo por excelencia es Dios. Él es Así nuestro es. creador y quién mejor que Él para conocer realmente lo que nos pasa, ¿no? Así es, pero bueno, gracias de verdad por este tiempo, por enseñarnos, por aprender, por compartir con nosotros, por echarnos algunas risas también y esperamos poder desarrollar a lo mejor otros temas también contigo Sí, no, de Claro que manera sí. vamos a buscar psicológica. más temas, vamos. Exacto. Cuando gusten, pues por aquí estoy a la orden y más bien muchísimas gracias a ustedes por la Gracias, y yo invitación. creo que vamos a dejar tu información en la cajita de información, ¿cierto? Vamos, si quieres, puedo dejar tu mail y para que la gente que necesite a lo mejor de ayuda profesional te contacte, ¿te parece? Vale, si quieres, puedes compartir mi cuenta de Instagram, es psicoorientativa, es psico-orientativa. Y Ok. por allí, pues, podemos estar en contacto. Claro, para que la gente que de verdad nos esté La vamos a escribir escuchando, en la información, exacto, en la sí. descripción y Y ya. recuerda compartir también esto porque lo tenemos en YouTube, Carola, y a lo mejor también hay gente que tú conoces que le pueda interesar este tema y el podcast, a lo mejor lo quieran escuchar, seguir, Claro, ¿cierto? claro que sí. Así que Pues gracias, sí, muchas, Carola, una vez más. Muchas gracias por estar ahí. A ustedes gracias por darle al like y suscribirse. Exacto, ya saben todo lo Y que tienen que hacer. saben todo lo que tienen que hacer. Y nos vemos en un próximo programa. Así es, adiós. Adiós. adiós.